mucho gusto estar aquí en este momento y ver en el auditorio a tantos exalumnos, colegas, compañeros de la facultad. Perdón por no haber saludado a la mesa antes, pero quería saludar antes al público. En todo caso, ustedes saben el respeto que les tengo. La mía será una semblanza un poco tal vez más personal. Después de toda la biografía que hemos oído, dice uno, bueno, ¿qué más queda de decir de Fernando? Y pues queda muchísimo más, y cosas que no me cuento. Por algo se está riendo. Yo a Fernando lo conocí cuando entramos juntos a primer grado en la escuela. Los dos teníamos 6 años, éramos los menorcillos del grupo. Yo era un poco más alto, a Fernando no le llegaban los pies al suelo en la foto de primer grado, que aparece en el libro, por supuesto. Sin embargo, Fernando siempre fue un estudiante, alumno de honor, toda la vida, correspondiendo en esto al gran esfuerzo que hicieron sus padres, doña Yeti y don Claudio, los que tuve el gusto de conocer muy de cerca. Todo el colegio guarda recuerdos muy buenos de Fernando, tanto en distintos campos, tanto en lo musical que se acaba de mencionar. Fernando siempre fue un gran acordeonista y cosa curiosa, sin comunicarnos entre nosotros, un buen día la mamá de Fernando, doña Yeti, lo llevó a comprarle un acordeón y escogieron un Atlantic 3, donde Wansbach. Por otro lado, mi papá un día me llevó a donde don Antonio Lehmann, que también vendía acordeones, y me compró otro Atlantic 3, idénticos. En el colegio tocábamos juntos y tuvimos la dicha hace pocas semanas de reunirnos a darnos un concierto porque no había público. Como músico él tiene un oído especial en el dominio del instrumento. Es algo increíble. Él puede, no es que no sepa leer música, es que no necesita leer música. Él es capaz de interpretar cualquier canción prácticamente de oído, como llaman. Otra faceta de Fernando que no se ha mencionado aquí es la de deportista. Fernando fue de los brillantes alumnos que tuvo Madrigal, del profesor de judo. ¿Cómo se llamaba? Orlando Madrigal, famoso profesor de judo. Y a la vez era un gran basquetbolista. Recuerdo el equipo con Roberto de la Osa, Tati Ugalde, el equipo de La Salle, perdónenme mi modestia, era prácticamente invencible. Los grandes rivales eran el Liceo y el Seminario, pero pobrecitos cuando se metieron. Fernando ayudó en eso a que ganáramos 3 veces las Olimpiadas Intercolegiales y posteriormente el equipo de colegio en las Olimpiadas Centroamericanas también ganó el primer lugar con su aporte. Pero no crean que es un músico y un deportista, nada más. Él es historiador, sociólogo, científico político y tantas otras facetas. Como historiador he tenido la suerte de leer sus aportes sobre don León Cortés y sus posibles relaciones con el nazismo. Incluso la esvástica estuvo ondeando en el Parque Nacional frente al Monumento Nacional en una actividad que se realizó, ¿verdad? Otro análisis importante que hace él es sobre la abolición del ejército, del cual tenemos que estar muy orgullosos para siempre. Compartimos primaria, secundaria y en la universidad fuimos compañeros también en los años 60. Los años 60 tienen una particularidad diferente a todo lo que
conocida del siglo XX. Fueron años muy convulsos en muchos sentidos. El asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Robert Kennedy, el asesinato de John Kennedy, los experimentos nucleares en los atolones de las islas del Pacífico, las protestas contra el desarrollo del armamento nuclear en Alemania, en Europa, en la Universidad de Columbia, especialmente en Nueva York. Eran años en que la gente desconfiaba absolutamente del sistema que se vivía e incluso buscaba beber en otras fuentes. Y era muy frecuente que los de entonces, que a algunos les decían hippies, hoy les dicen precursores de la tutela ambiental, ¿verdad? Muchos de esos ¿qué era lo que leían? A Yogananda, los filósofos de la India, el budismo. O sea, era un acercamiento a una serie de formas de pensamiento, pues no son sistemas, son visiones de la vida, dársanas en sánscrito, diferentes, pero a la vez todos predicaban la armonía del universo. Y ese sentido chocaba mucho con lo que estaba ocurriendo con la guerra de Vietnam, por ejemplo. Fueron años de mucha influencia oriental en Costa Rica. Y quiero mencionar que, por cierto, yo me iba a sumar a la Sociedad Teosófica y ahí me encontraba de vez en cuando la mamá de Fernando, doña Yeti, que siempre nos hablaba muy bien del yoga, del comer sano, cosas que ahora son la moda. Estoy hablando de hace 50 años. Fueron años también de desbordamiento musical. Y en esto don Alfredo Chirino debería estar hablando aquí, porque él es el experto en los mensajes filosóficos de esa época. Yo lo he oído hablando de eso. Los Beatles en su segunda época, Joan Baez con la música folk, canciones relacionadas con la guerra, Bob Dylan, por supuesto, con concretos mensajes políticos, Rolling Stones, Iron Butterfly, Jimi Hendrix, y sigo, Santana, Moody Blues, etc. ¿Y cuáles eran los mensajes de la mayoría de estas canciones? Eran pacifismo, eran humanismo, eran amor, eran paz, eran pura vida, en el mejor sentido de la palabra, ahora que está de moda discutir el tema. Ya en 1968 la mayor parte de la población de Estados Unidos se oponía a la guerra de Vietnam gracias a este apostolado musical de todos esos. En los años 60 también hubo situaciones muy dolorosas, por ejemplo en Checoslovaquia, la llamada Primavera de Praga, el aplastamiento de las iniciativas de Dubček por los tanques rusos, lo que generó el descontento a nivel planetario contra Rusia. Se mantenía el problema de Vietnam. El movimiento estudiantil estaba desatado precisamente. Fueron los años de la gran matanza de Gustavo Díaz Ordaz en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, en México, que dejó al mundo boquiabierto, ¿verdad? También en Costa Rica esos años fueron años de despertar de la conciencia patriótica. Y lo que la hizo despertar fue Alcoa y la lucha que desarrolló don Rodrigo Carazo, seguido de don Armando Arauz, don Fernando Olio y don José Luis Villanueva, contra el proyecto de Alcoa, lucha que terminó satisfactoriamente. Y lucha que es apenas recordada en este momento con una pequeña plaquita ahí detrás de la biblioteca de la universidad. Pero para mí ese momento fue determinante en la historia nacional, como lo demuestra el libro recientemente publicado por Fernando Cruz, titulado precisamente Alcoa. Un libro de 450 páginas que es indispensable para conocer el curso de la historia nacional.
Terminó ese periodo universitario, los dos tuvimos la oportunidad de irnos a Europa a estudiar, Fernando a la Universidad de Madrid. Regresamos y continuamos siendo compañeros en la docencia, donde Fernando siempre destacó como maestro de muchas generaciones, algunas aquí presentes, y donde ha impartido muchos cursos. No voy a leer la lista de los cursos. Sobre su labor como magistrado ya se ha dicho mucho, pero yo quiero repetir las palabras de Rubén Hernández aquí presente, en el sentido de que Fernando Cruz es un símbolo nacional de autonomía e independencia del Poder Judicial. O sea, eso es algo grande. Y los ejemplos, ya se han citado algunos, pero ha sido muy firme en muchos sentidos, en la lucha incluso contra solicitudes de extradición infundadas del gobierno de Venezuela. Recientemente el Consejo de Ciencias Sociales le hizo un reconocimiento especial. Eso es más o menos su trayectoria por encimita, pero quiero profundizar en algunas manifestaciones de su pensamiento. Para Fernando, algo importante en la vida es la amistad. Y ahí en sus diversos escritos sobre el tema nos cita a Cicerón, para quien la primera ley de la amistad es que a los amigos les pidamos cosas solo honradas y que por los amigos hagamos solo cosas honradas. Porque a veces se confunde la amistad con no encuentro la palabra. Sí. Otro tema importante en Fernando es la soledad, pero no la soledad del abandono y el pobrecito yo, sino la soledad creativa. Y sobre ella, en sus escritos también nos menciona a diversos autores, Lope de Vega, Shakespeare, Calderón de la Barca, Goethe, recordemos su Werther, que afrontan el tema de la sociedad, de la soledad, por medio de la creatividad. Y Fernando nos menciona en algunos escritos que para la creatividad es necesario apasionarse, tener entusiasmo, porque si no hay interés simplemente se posterga lo que hay que hacer. Cuando hay entusiasmo, se hace con gusto. Entusiasmo tiene una etimología interesante, en teos, ¿no? Tener a Dios metido, ¿verdad? Y ahí el sentido de la creatividad que genera esa emoción particular. Es la fuerza creativa. En todas las cosmovisiones, religiones se ha hablado de la fuerza creativa. Por ejemplo, en el mismo cristianismo se habla del Padre, el Creador, el Hijo, el Redentor, el Espíritu Santo. Conservador sería la Trinidad de la India, donde está Brahma, que es la energía creadora, Shiva, que es la energía redentora, la que quema, la que destruye, la que quema el karma, que es lo malo que se arrastra, que arrastran las personas y las colectividades también. Y la tercera persona, Brahma, Shiva y Vishnu, que sería el equivalente del Espíritu Santo. Solo que en el catolicismo y en el cristianismo esas tres fuerzas o energías se personalizan, se da el carácter de tres personas en una. Ese es el concepto. En la India es una sola realidad con tres manifestaciones: creativa, destructora y conservadora. Otro tema en el que Fernando ha sido experto y apasionado también es la poesía. La poesía eterna desafiando el tiempo, dice citando a Gabriela Mistral. Y otro tema que tal vez es el más importante tema de la vida, la muerte,
es afrontado por Fernando muy constantemente. Basta abrir su Facebook y verán ustedes como muy a menudo los escritos de Fernando se ocupan de la muerte, de Rulfo, de Borges, de Benedetti, para quien la vida y la muerte viven en un inseparable abrazo. Fernando nos cita el horror ante la nada frente al afán de vivir. Eladia Blázquez, de quien cita merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. O Juan Ramón Jiménez con el viaje definitivo, y yo me iré y seguirán llegando los pájaros a cantar. Son frasecitas muy cortas, pero que pegan muy duro. Y esa es la sensibilidad que ha tenido Fernando. Podría citar un montón de ejemplos que ha mencionado Fernando, de Sábato, por ejemplo. Y paralelo al tema está el tema de los antepasados. Curiosamente, el bisabuelo de Fernando vino de la misma ciudad de Italia que vino mi bisabuelo. Y los dos vinieron a trabajar en el ferrocarril, en lo que queda del ferrocarril en este momento. Importante en la vida ha sido la presencia constante de sus progenitores. Su madre, ya he contado algunas cosas, es una presencia constante en sus escritos. Y lo comprendo porque ella siempre estaba presente. Henry es testigo de lo que era doña Yeti. Siempre estaba presente en todas las situaciones con ese entusiasmo al que me refería antes. Y su padre, ocurrió algo interesante. Don Claudio para mí era como un gran sabio, un filósofo. Era como ir a Cicerón. Fue compañero nuestro. Rubén es testigo de lo que estoy diciendo. Era compañero nuestro en la universidad. Y a la vez era compañero de Fernando. Padre e hijo estaban en la misma aula. Pero cuando hablaba don Claudio, máximo respeto a lo que decía don Claudio. Y es que siempre eran consejos oportunos, ¿verdad? Siempre con esa humildad, ese espíritu de servicio, que fue uno de los mensajes tal vez que más calaron en Fernando, de don Claudio. De la paternidad tiene muchas expresiones, pero hay una frase muy linda que me recuerda a aquellos escritos, creo que era de Gibran, aquella frase que decía: tus hijos no son tus hijos, son los arbolitos que crecen a tu sombra. Ese sentido de a los hijos hay que dejarlos volar y a la vez, por supuesto, cuidarlos en lo posible. Y dice Fernando: estar y no estar. Estar para dar y abrazar. No estar para dejar que en libertad y con luz definan su ruta y sus aspiraciones. Qué consejo más bonito para tratar a los hijos. Y del amor, ni cuento, porque el corazón tiene razones que la razón no comprende. Y no puedo dejar por fuera el amor por los animales, el recuerdo de sus dos caninos, con su sabiduría esencial, con los que compartía las tardes que podía, que no tenía que trabajar. Fernando tiene otra faceta interesante, que es la de ser filósofo del derecho. La idea del disentir. No por gusto, no por llevar la contraria, no por ser de otro partido. No, el disentir cuando hay que disentir. Es un concepto que nos viene desde los antiguos griegos. Sófocles, en su obra Antígona, tiene algunas frases interesantes donde se dice: cuando se le niega a Antígona enterrar a su hermano en la ciudad, Antígona responde: esas leyes no son de Zeus,
como diciendo, un momento, una cosa es el derecho positivo, pero hay algo por encima de eso. Y la idea del derecho de rebelión no es nada nuevo. Ustedes la pueden encontrar en Aristóteles. Santo Tomás de Aquino dijo en algún momento algo semejante. Esas leyes no tienen detalles más que el nombre. En realidad son simplemente violencias. No hay ley cuando la justicia está ausente. En consecuencia, no obligan en conciencia. La dignidad humana, otro tema fundamental en su perspectiva, y fue desarrollado por Fernando con ocasión del tema de los ensayos, las investigaciones clínicas en seres humanos. Jamás, como se dijo por ahí, Fernando se opuso a las investigaciones clínicas. Él lo que quería simplemente era que no se desarrollaran a la libre, explotando posibles víctimas que ni sabían lo que estaba pasando, conejillos de indias a los que no se les informaba, conejillos de indias a los que se les daba un placebo sin decirles, y se morían por el placebo porque no tuvieron la medicina correspondiente. Y de eso hubo un montón de ejemplos, particularmente en Guatemala, en los que participaron costarricenses. Eso es muy grave, y Fernando se opuso y pretendió un marco regulatorio de las investigaciones clínicas, donde prevalecían los derechos del paciente, ¿verdad? Del libre mercado, que ahora está tan de moda, para unos atacarlo, para otros defenderlo, ¿verdad? Ya hemos visto los libertarianos, por ponerles algún nombre, de América del Sur, con sus despotriqueos, sus gritos y sus desemburramientos. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Cuando que habla de desburrar la palabra. La intolerancia actual. Sin embargo, el libre mercado, ¿cuándo ha traído la justicia? Por sí mismo. Hay materias donde las empresas privadas no les interesa simplemente. Es importante para una empresa de telefonía llevar los teléfonos donde vivan 3 campesinos allá en la montaña lejísima. Es más caro darles el servicio que lo que nos vamos a ganar. Todo lo que es la seguridad social. O sea, hay temas donde el Estado debe ser solidario, o por lo menos, como ha dicho la doctrina social de la Iglesia, subsidiario. En el caso de que la situación no se pueda atender, ok, una emergencia, vamos a afrontar la situación, pero no el libre mercado absoluto. Por supuesto que el libre mercado es necesario a nivel de comercio internacional. En todo caso, sería imposible frenar a las transnacionales con leyesitas reglamentistas o limitaciones arancelarias en nuestros paisitos. O sea, eso no se va a lograr nunca. Y a nivel de comercio internacional, pues es lo que funciona. Y dichosamente el arbitraje comercial internacional ya ha venido a frenar un poco la ley de la selva que se da con el libre comercio, a establecer principios fundamentales, a exigir la buena fe en el cumplimiento y en la formación de los contratos. O sea, no es tan ley de la selva, ¿verdad? Pero proponer un régimen libertinario en estos momentos me suena suicida. Bueno, son muchos otros temas. Aquí hay uno bastante actual que menciona Fernando. Dice Fernando: frente a las mentiras de los gobernantes, sin alusión a nadie, destaca el papel del escritor. El escritor puede describir sin antifaz, lejos de intereses y codicias. Es testigo privilegiado que se convierte en el cronista de los excesos de poder, agitando con ojo agudo la realidad, con pluma penetrante, describiendo el poder sin disfraces, sin la ceguera que aqueja a los ciudadanos. Hace poco Fernando nos advirtió
que frente a una agenda política cargada de individualismo y poca sensibilidad, debemos llegar a acuerdos con justicia social y equidad para alcanzar una sociedad más justa y con un verdadero desarrollo humano. Hoy, siguiendo a Mujica, nos recuerda que somos con los demás. No vivimos solos. Es el mismo concepto de Dag Hammarskjöld, no muy lejano, del concepto de compasión, padecer con, que tenía don Miguel de Unamuno. O el concepto de Tagore, me desperté y vi que el servir era alegría. Esta es la ruta del individuo que se convierte en persona cuando establece un vínculo solidario con los demás, dice Fernando. Muchos otros temas han sido tratados por Fernando en sus escritos. Sería imposible referirme a ellos. Me limito a mencionar algunos. La limitación de la palabra, la incertidumbre, las tinieblas como fuente de inspiración, la vulnerabilidad de la democracia, la manipulación de las políticas oficiales, el dogma del libre mercado, el sentido de la vida y la muerte, la interpretación del arte. Se manifiesta especialmente en los comentarios que hace de los cuadros de Courbet y de Rodolfo Stanley, recientemente fallecido costarricense. De Fernando Cruz nunca se dirá lo suficiente. Son tantos sus méritos. Los costarricenses lo admiramos como un hombre libre y auténtico, honesto, estudioso, responsable, espontáneo, sincero, sereno pero vehemente y apasionado desde niño. Vieran los pleitos en la escuela. Como hombre auténtico que es, cuando se trata de defender sus convicciones sobre el desarrollo social y económico de la patria, no importa quién gobierne. Si el gobernante actúa fuera de la legitimidad y en detrimento de valores fundamentales de la personalidad como el honor y la libertad de expresión. Muchas gracias.